una industria que promueve el bienestar para todos los trabajadores mineros, las comunidades vecinas, las instituciones, los empresarios, los jóvenes y la sociedad en su conjunto. Esto será posible si ponemos a las personas en el centro del debate de la minería que queremos para el país. Y eso incluye tanto la minería de pequeña escala, la mediana y la grande, porque estoy convencida de que todos podemos encontrar un camino de desarrollo a través del diálogo y la concertación. Arequipa es ejemplo de ello. Esta es una región que ha sabido aprovechar sus capacidades productivas y convertirlas en servicios de calidad para la población. Es la segunda región con la participación más grande en PBI nacional y con altos niveles de cobertura en educación y en salud. Además, destaca por su impulso en la innovación, apoyando a la academia fuertemente y con gran aprovechamiento del canon minero. En unos momentos, Gonzalo Tamayo va a profundizar sobre la solidez económica de Arequipa. Pero también es importante que aún enfrentamos como sociedad algunos temas que debemos abordar de forma articulada. Persisten aún brechas sociales que requieren de su compromiso conjunto. Y ese es precisamente el mensaje que queremos transmitir en 2037, con el lema Juntos por más oportunidades y bienestar para todos. Todos acá tenemos un rol fundamental que cumplir. Las autoridades, los empresarios, trabajadores mineros, líderes sociales, estudiantes, docentes, amigos periodistas y ciudadanos. Las oportunidades que el mundo nos ofrece, como el valor estratégico de los minerales, deben ser aprovechadas con visión, responsabilidad y unidad. Muchas gracias por acompañarnos, por su atención. Sean todos bienvenidos a este rumbo Perumín y nos vemos muy pronto en septiembre nuevamente aquí en Cerro Juli en la gran convención Perumín 37. Muchas gracias, Jimena, por sus palabras, por ese compromiso firme con una multimedia que construye bienestar desde las regiones. En verdad, uno no se imagina la cantidad de trabajo que hay detrás de la organización de un Perumín como este. Cada 2 años, bajo el liderazgo de Jimena, este año se ha logrado tener presencia de 5 continentes, hay 16 países que están participando y están todos los stands vendidos. Entonces vamos a tener una concurrencia por primera vez más internacional que nunca. Así que va a ser muy interesante. Con esta visión en mente, damos inicio al primer bloque del programa con una ponencia que nos ayudará a dimensionar el impacto concreto de la minería en el desarrollo de la región Arequipa. A continuación, vamos a invitar al economista Gonzalo Tamayo, socio de Macrocónsul y ex ministro de Energía y Minas, profesional con más de 25 años de experiencia en consultoría económica, análisis de políticas públicas y evaluación del sector energético y minero. A lo largo de su trayectoria ha liderado estudios y proyectos vinculados al sector minero, infraestructura y desarrollo regional. Hoy nos va a presentar una actualización de la conferencia titulada Contribución a la minería de la región Arequipa. En el año 23 presentó un estudio similar, el mismo que ha sido actualizado para ofrecerles siempre las últimas estadísticas y cifras. Él va a estar conectado vía virtual y nos va a dar esta ponencia, y todos los aquí presentes y también los que estén conectados por las redes sociales del Instituto, Instagram, la web, y LinkedIn, por supuesto, y el Facebook, el Instituto de Ingeniería de Minas, que los que están siguiendo de forma virtual pueden hacernos llegar también sus preguntas a través de los chats de la plataforma. Esta presentación y esta jornada se está transmitiendo en vivo y en directo para todos los que nos siguen a través de las redes del Instituto de Ingeniería de Minas. Así que sin más, adelante Gonzalo, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Domingo, como presidente del Rumbo Perumín, por supuesto también a Jimena Solobure como presidenta del Perumín 37 y a Gustavo Vinatea, gerente general del Instituto. Pero primero, mil disculpas por no haber podido estar presencialmente con ustedes y doy
con Jimena, no disfrutar del sol arequipeño que tan bien nos hace, eventualmente el problema de vuelos con lo que tengo para ustedes fue presentado inicialmente, como mencionó Domingo, hace unos años, de una manera previa a la Unión del año 2003, donde quisimos mostrar la importancia de la economía minera para Arequipa. Hay algunas cosas que, por supuesto, siendo ustedes un público especializado y con cercanía muy alta con la economía minera, algunas cifras pueden resultar obvias, pero voy a tratar de introducir algunos temas nuevos y sobre todo tratar de mirar en perspectiva retos que hay para adelante, como mencionó Jimena. Entiendo que pueden ver la presentación. En el Perú la minería a nivel nacional, de cada 100 soles que se producen en el Perú, la minería aporta alrededor de 10 o 12, es como 10-12% del PBI nacional. Pero cuando uno mira Arequipa, esa proporción, ese 10%, prácticamente se triplica. En Arequipa, la tercera parte de lo que se produce, según las estadísticas del INEI, viene de la minería. Esa es la cifra que Domingo mencionaba, cuando hablamos del 32-33%, dependiendo de los años. Pero también si miramos estas cifras, como ya no los datos hacia el 2024, sino como una película, a partir de la expansión que se dio en Cerro Verde en el año 2016, pueden ver cómo creció de 24 a 37%. Y por lo tanto, la relación que tiene la minería en Arequipa, por supuesto, se ve vinculada de manera muy importante con el desarrollo del proyecto. Voy a comentar un poco más hacia adelante. Y el aporte de promedio anual ha sido el orden de 9.400 millones de soles. Lo que mencioné en las cifras anteriores es como que el nivel de producción de las unidades mineras. Pero como sucede con la minería, gran parte de lo que se produce está destinado al mercado internacional. Hemos logrado tener a nivel nacional bajo volumen, Arequipa ha crecido mucho en minería, y como consecuencia de mejores precios internacionales de materias primas, cobre por supuesto, oro también, oro, plata también, uno puede ver que el año 2024 las exportaciones mineras en Arequipa han alcanzado 6.000 millones de dólares. Primero, esos 6.000 millones de dólares explican el 90% de las exportaciones de Arequipa. Es decir, Arequipa es una región minera, 30% o alrededor del 33% de cada 100 soles que se producen son provenientes de la minería. Pero si lo miramos en términos de exportaciones, queda claro que la minería tiene una vinculación internacional muchísimo más alta que a nivel nacional por el efecto de la minería. Y Perú, por supuesto, es uno de esos ejemplos de vinculación internacional, de las más importantes a nivel mundial del mundo minero en un departamento, en una región altamente vinculada. Y otra vez, ya no nos fijemos en la cifra del año 2004, sino miremos esto como una película, y pueden ver que el año 2015 probablemente es un nivel más bajo en esa serie que tiene pues, casi unos 15 años, en parte porque los precios no fueron necesariamente los mejores, pero además porque a partir recién del año 2016 se da el incremento que mencioné en producción, y pueden ver que de ahí en adelante, salvo la época de la pandemia, la tendencia ha sido sostenidamente creciente, y afortunadamente estamos en un contexto de transición energética que va a continuar demandando el cobre que producimos en el país y producimos en el país. Creo que no hay mucho que convencer en Arequipa de la importancia de la minería en términos de empleo. Las cifras que reporta el MINEM, el anuario minero, son básicamente cifras de empleo formal, son del orden de 35.000 trabajadores directos. Sabemos
que por cada trabajador directo en la producción vinculada a minería puede haber alrededor de un mínimo de 6 trabajadores directos, indirectos e inclusivos. Es decir, la vinculación de estos 34.000 trabajadores directos, multiplicamos por 6, tenemos casi 200.000 trabajadores que están vinculados a la minería. ¿Qué cosas son 200.000 trabajadores? Si asumimos que una familia tiene alrededor de 4.5 miembros por familia, tenemos más o menos 1 millón de personas, no necesariamente son solamente del equipo, 1 millón de personas que están vinculados directa e indirectamente a la minería en Arequipa. La pandemia, por supuesto, nos costó una reducción significativa en la actividad minera, de la cual afortunadamente hemos logrado superar. Y el sector minero es bien importante en producción, en exportaciones, en empleo, pero también es un aliado tremendamente significativo para el desarrollo de la infraestructura, porque un proyecto minero, mientras se construye, requiere que se utilicen puertos, requiere que se utilice mano de obra, empresas constructoras, electricidad, combustibles, hasta que este proyecto llega a tener operación comercial y progresivamente entrega producción y entrega exportaciones. Y solamente para propósitos de comparación, si uno mira cuál es la importancia relativa, el tamaño relativo en términos de consumo eléctrico, Cerro Verde puede tener una demanda de potencia, una demanda de capacidad cerca del doble de la que tiene todo SEA. Estamos hablando de, en el caso de Cerro Verde, 510 megavatios y en el caso de SEAL, 234. Por lo tanto, un atractor importante de energía eléctrica como Cerro Verde puede, a su vez, ayudar a que el desarrollo del abastecimiento eléctrico en la región y a nivel nacional sea más, por supuesto, competitivo. Pero la minería no solamente usa electricidad, la minería, como mencioné, usa ayuda terrestre, ferroviaria, caminos, puertos, servicios aéreos. Y solamente quiero mencionar uno de los temas de este uso de infraestructura vinculado a la minería, el puerto de Matarani es el puerto de destino de una parte muy importante de la producción de cobre del Perú, la que viene desde Apurímac, de las Bambas, la que viene también de la zona de Cusco, de Constancia, por supuesto Cerro Verde, y toda ella se concentra como punto de salida en el puerto de Matarani para ser exportado. Hoy el puerto de Matarani se encuentra negociando una adenda con el Estado para una inversión adicional del orden de 600 millones de dólares, y parte de esa inversión tiene que ver con el desarrollo de 2 proyectos mineros, Tía María y Zafranal, que van a requerir, por un lado, que los materiales de construcción y toda la carga que se requiere para montar la operación tenga que entrar por ese puerto, pero en algunos casos van a requerir no solamente insumos químicos, en el caso de Tía María, sino también ser puerto de exportación. Por lo tanto, hay una relación simbiótica entre estos desarrollo de nuevos proyectos y desarrollo de nueva infraestructura. El desarrollo de infraestructura, por supuesto, está vinculada con inversión adicional de estos servicios de infraestructura. El otro gran componente de la minería, por supuesto, es el aporte de impuestos del aporte cultural. Sabemos que estos impuestos, por las normas del canon, se distribuyen un 50% del total de lo que recibe el gobierno central entre los gobiernos locales y los gobiernos regionales. Y si la recaudación de exportaciones, si el volumen de exportaciones creció en los últimos años, naturalmente el pago de impuesto a la renta y el pago y las transferencias a los gobiernos locales también lo hicieron. Hubieron circunstancias excepcionales en el año 2021 y 2022 que tienen que ver con algunas situaciones puntuales vinculadas a temas tributarios. El Cerro Verde lo puede ver claramente como la tendencia ha sido creciente por encima de los 1.000 millones de soles anuales los últimos años, largamente superior a los 300, 400 millones de soles de hace
10 años. Es decir, prácticamente el aporte de la minería a financiar los gobiernos locales y los gobiernos regionales en total probablemente se ha multiplicado por cerca de 2.5 veces. La parte más importante de las regalías la reciben los gobiernos locales, pero por supuesto también la recibe el gobierno regional. Las estadísticas del Ministerio de Economía, voy a usar una palabra que es un poco, una sigla que son un poco sofisticadas, es el presupuesto institucional modificado. Es, digamos, el volumen de recursos que, de acuerdo a las cuentas que reporta el Ministerio de Economía, el gobierno regional tiene destinado o a la parte total o solamente, incluyendo gasto corriente, o solamente a inversión. Y quedemos un ratito en el tema de inversión. Alrededor del 40% del gasto de la inversión pública del gobierno regional viene financiado por transferencias mínimas. De estos 631 millones de soles del año 2024, 268 provienen de la minería. Estos 268, si ya lo miramos en relación al presupuesto total del gobierno regional, por supuesto van a ser más pequeños, porque buena parte del presupuesto regional tiene que ver con gasto corriente, en salud y en educación, que son las partes principales. Pero si vamos exclusivamente a la inversión, podemos ver que este ratio es bastante importante. Y donde tiene una importancia relativa mayor es, por supuesto, lo que son los gobiernos locales. Hay reglas de distribución, vamos a comentar un poquito sobre las reglas de distribución que existen en la ley y algunos de los usos, pero por ejemplo, ustedes pueden ver que al año 2004 el total de recursos de todos los gobiernos locales de Arequipa, municipios distritales, municipios provinciales, de los alrededor de 2.000 millones de soles, 875 vinieron de la minería. Hay distritos que, por las reglas de distribución de las transferencias mineras, reciben proporcionalmente más, están cerca a los yacimientos, hay otros que reciben proporcionalmente menos, pero en general uno puede entrar ya a mayor nivel de detalle, por ejemplo, en qué se está utilizando esos recursos de los gobiernos subnacionales. Este es el total. Una fuente muy importante tiene que ver con la construcción de vías de transporte, 26%, cultura y deporte, 7%, ambiente, 10%, y hay gran diversidad en lo que puede ser, digamos, reservas o gastos administrativos. En el caso del gobierno regional, es probablemente más claro en educación y en salud. Y si tratamos de ir un poquito más a nivel de detalle, en municipalidades más cercanas o algunas municipalidades que reciben montos más grandes, comencemos por la provincial. En términos de la provincial, 189 millones de soles, de los cuales transporte también recibe una parte significativa. En Cerro Colorado, igual, transporte. En Caima, transporte, educación y otros. Por supuesto, una foto dice mucho más que a veces 1000 palabras. Acá están prácticamente todas las municipalidades de Arequipa. Cuanto más intenso el color azul que ven en esa lámina, quiere decir que el volumen de transferencias es, por supuesto, más alto. Esto no es una sorpresa, tiene que ver, repito, con la cercanía de los distritos a las operaciones mineras, las reglas y la forma como se distribuye el canon. Y efectivamente hay una concentración espacial que ustedes probablemente reconocen claramente de qué distritos estoy hablando. Cerro Colorado, Yarabá, Bamaj, Joya, Paucarpata son los 5 distritos que reciben mayor volumen de transferencias. Esto no es casual, esto corresponde, repito, a las normas establecidas de cómo se distribuye. Y acá, como mencioné, hay algunos que reciben más y algunos que reciben menos. A mí me ha llamado la atención, esto, repito, lo vimos también hace algunos años, y lo que veíamos en esas cifras de años anteriores era que si bien había volumen de recursos transferidos, los niveles de ejecución, sobre todo en aquellos que tenían los recursos más altos,
podían no haber sido tan eficientes. A mí me ha llamado positivamente la atención, por ejemplo, que de los 87 millones que recibió Majes en el año 2024, Distrital, gastó 85 un ratio de ejecución del 97%, Caima 91%, Yavaya 97%, Uchumayo 100%. ¿No? Cuando uno puede ir un poco más abajo, La Joya, Alto Selva Alegre 86%, 85%, 87%. Repito, esto para mí representa una mejora en términos de lo que vimos hace algunos años. Todavía, por supuesto, quedan situaciones que son más vinculadas a un municipio relativamente pequeño que recibe más recursos, tipo Yarabamba. Yarabamba es prácticamente el que recibe el mayor monto, 134 millones, ejecutó solo 86, con un ratio de 64%. Cerro Colorado, en cambio, recibió casi lo mismo que Yarabamba y ejecutó mucho más. Por supuesto, conforme uno mira este cuadro y ve municipalidades mucho más chiquitas, es probablemente razonable esperar que municipalidades más chiquitas tengan niveles de ejecución más altos. Pequeña, Conachaco, 88%, pero por el otro lado, si uno mira, por ejemplo, Islay Noyendo, 64%, o el mismo Paucapata, 71%, ya llama la atención que están un poco en la cola en los niveles de ejecución. Y si ahora tratamos de mirar un poquito más hacia ya la fotografía cercana de la minería, y no hablamos únicamente de Cerro Verde, por supuesto, Julia está con nosotros y ella conoce estas cifras mucho mejor que nosotros y está representando parte de la gran vinculación de Arequipa con la minería. Cerro Verde es el primer productor de cobre nacional, segundo productor de cobre de molibdeno. Hay otras minas relativamente más pequeñas, Mateas, la tercera en plomo, ¿no? También produce cadmio y algunas cosas un poco más pequeñas. Beta Dorada en la zona de Chala, Tabo en lugar de oro, y otras que Carabelí, Titán, La Ventura, que representan parte de la oferta polimetálica que tiene Arequipa, bastante concentrada, repito, en oro, y este tema del cual creo que vale la pena hablar en un tono un poquito distinto en relación a la influencia de la minería del oro en Arequipa y en toda la zona sur, y en realidad en el país, frente a la forma como se estaba mirando la influencia de la minería informal de oro en el oro. Mirado para adelante, Cerro Verde tiene a la vista un proyecto de optimización por cerca de $2 millones. Ojalá este año podamos ver anuncios concretos de que Zafranal se va a iniciar, un monto relativamente alto, también cerca de $2 millones. Sábado está avanzando, $1.800 millones. Y hay proyectos que todavía están en fases un poco más tempranas, como Pampa del Congo o Don Javín. Tanto Zafranal, Tía María, nuestros Cerro Verde están bastante más cercanos a la zona urbana de Arequipa, municipalidad capital. Pampa del Congo está, por supuesto, más cerca a la zona norte de Arequipa. Hay proyectos y hay actividad. Cuando los precios internacionales de las materias primas aumentan, en general las compañías mineras en el mundo disponen de mayores recursos para seguir encontrando nuevos proyectos, desarrollando reservas, porque como sabemos la minería se concentra en extraer recursos que por su definición son agotables, por lo tanto la continuación del desarrollo minero pasa por supuesto de un esfuerzo continuo de exploración. Buenaventura está desarrollando actividades de expansión en una mina ya existente, el Pumayo, y hay otras mineras relativamente más pequeñas que están ejecutando proyectos de exploración de nuevas ubicaciones, tanto en cobre como en algunas cosas que hemos visto cosas relativamente. Sí quería detenerme un poquito en los nuevos efectos que está teniendo la minería informal o ilegal a nivel nacional, no solamente en Arequipa, pero por supuesto también en Arequipa y
en ese auditorio, probablemente cada uno de nosotros tenga conocimiento de en qué zonas comienza o en qué zonas ha sido de manera más creciente la expansión minera informal. A veces una foto muestra mucho más que palabras y lamentablemente estas últimas fotos representan los efectos de los bloqueos que hubieron hace algunas semanas, específicamente en zonas de minería informal, en la zona de Chala, en Pico, Coña. No encuentro ustedes el mapa de los bloqueos que se reportó en algún momento en Ocitlan, fundamentalmente como consecuencia de la creciente presión que están realizando los mineros informales hacia el Estado. Y definitivamente hay una combinación en donde la geología puso oro en nuestro territorio, el precio internacional del oro genera un incremento en búsqueda de oportunidades, pero nuestra debilidad institucional, nuestra informalidad en la economía se está extendiendo lamentablemente a una informalidad también en la minería, principalmente en el oro, con consecuencias bastante preocupantes en términos de delincuencia, lavado de dinero, tráfico de personas y en general casi todas las consecuencias que ustedes y yo conocemos. Lo que ven proyectado es una foto satelital de Google Earth de una población que hoy es bastante mucho más conocida de lo que era hace 20 años, Secocha. Esa foto satelital de Secocha del año 2009 muestra el casco urbano de Secocha, repito, es del año 2009. Al año 2023, efectivamente lo que se ve es que hay una importante atracción de población a Secocha. Y, por supuesto, eso tiene que ver con el desarrollo de minería. Si uno trata de ver la naturaleza de esta zona geográfica, acá parece que en algún momento hubiera circulado un río, es como un cono, ¿no? Donde parece que hubiera bajado. Bueno, esa es exactamente la zona donde está ubicada esta población. Recientemente, de la manera más violenta posible, Calpa Renace también llegó a las noticias, probablemente hace un par de años, con eventos, ustedes recordarán, con violencia desmesurada, un número alto de pérdida de vidas. Al año 2019, Calpa Renace tenía una población relativamente limitada. Al año 2023, como consecuencia de la migración que está siendo incentivada por el desarrollo de minería informal. Alto Molino, en general ustedes pueden ver que, y seguramente hay algunas otras zonas que pueden mostrar con mayor realismo o mayor crudeza las consecuencias de la minería informal. Regresemos a Pelmín, y regresando a Pelmín, y ya para ir cerrando la presentación, en el año 2023 la Cámara de Comercio estimó que el Pelmín 36 había logrado generar más de 120 millones de soles para la región Arequipa en todas las actividades económicas que se habían vinculado a Pelmín, y se reportó que la feria minera había tenido 65.000 visitas. Esto quiere decir que una persona puede realizar 1, 2 o 3 visitas de 3 días consecutivos. De los 65.000 visitantes, por supuesto, representan un impulso fuerte para actividades de servicios, turismo y gastronomía en la región. La Cámara de Comercio ha estimado que, tal como está el segundo domingo, un mayor nivel de actividad y un mayor nivel de atractivo que tendrá este 2037, probablemente el efecto inducido del turismo en Arequipa pueda ser mayor al del año 2023. Paralelamente, la minería, y se puede acá es un ejemplo, y tiene mucha información y mucha actividad a nivel local en términos de la vinculación con trabajo de arequipeños, con trabajo de locales en la mina. El 60% de los trabajadores son locales. La importancia en términos de las transferencias o el plan de gestión social. Por supuesto, la relación que se resuelve con los temas de tratamiento de agua en Arequipa son claramente conocidos y claramente positivos.
pero continuamente se sigue desarrollando temas que tienen que ver con apoyo a emprendedores, temas que tienen que ver con atención de salud o temas de paz. Y ya para terminar, el propósito de la información que les he compartido es, por supuesto, ratificar que si en el Perú la minería es importante, en Arequipa la minería es mucho más importante como medio para la actividad económica que el 30%, más del 30% de la actividad económica en Arequipa se genera por la minería, generando empleo, divisas y actividad económica en distintos sectores. Esa producción minera, por supuesto, paga impuestos en términos de la minería formal y a través de las reglas del impuesto de renta y las reglas del cargo y transferencias se transfiere a gobiernos locales y a gobiernos regionales. Siempre queda la posibilidad de que ese nivel de gasto mejore. Recientemente tenemos problemas, esto no es solamente en Arequipa, es a nivel nacional, pero también existe, por supuesto, en Arequipa, el avance de la minería informal, lo que está generando también en términos de riesgos sociales y ambientales y la baja capacidad del Estado para lograr ordenar esta actividad económica que crecientemente también tiene otro ámbito y otras influencias en términos de, uno, delincuencia, ausencia de pago de tributos, prácticas laborales inseguras, contaminación, ¿no? Y condiciones laborales, por supuesto, inadecuadas. Y eso sin mencionar las consecuencias que tiene en términos de sensación de inseguridad. La parte positiva es que, afortunadamente, pese a alguna desaceleración en Estados Unidos o en otras economías, todavía el ciclo favorable de precios nos va a acompañar. Creemos que el cobre sigue siendo el elemento central para la transición energética y que creo que uno de los retos que tenemos en este Perú, los retos que tiene, por supuesto, el siguiente gobierno, es cómo efectivamente aprovechar que estos nuevos proyectos pasen a ser realidad. Y muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias, Gonzalo, por tu presentación. La misma que se ha escuchado muy bien acá en el auditorio. Nos deja cifras y reflexiones muy claras sobre la importancia de la minería para la competitividad del equipo. Sin duda, tenemos muchas oportunidades también. A continuación, damos paso a nuestro panel de análisis que reúne a representantes del sector minero, empresarial y académico de la región. Agradecemos su participación en este espacio que busca seguir construyendo una minería articulada con el desarrollo territorial. Y nos acompañan en esta oportunidad la doctora Julia Torreblanca, quien es vicepresidente de Asuntos Corporativos de Sociedad Minera Cerro Verde, una de las operaciones mineras más importantes del país y sin duda pilar económico para la región de Arequipa. Julia es abogada por la Universidad Católica Santa María de Arequipa, con especialización en Derecho Minero, Ambiental, Corporativo y Financiamiento de Proyectos. Desde el 2012 lidera las áreas legales, relaciones gubernamentales, relaciones públicas y comunitarias de Sociedad Minera Cerro Verde, donde trabaja desde 1997. Ha ocupado cargos directivos en gremio, como el Consejo Directivo de COMEX Perú, el Instituto de Ingenieros Minas del Perú, Perú Sostenible, la Cámara de Comercio Peruano-Americana. Actualmente es presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía y a su vez es co-chair del Consejo Consultivo de APEC 2025. El año 2024 fue reconocida por Women in Mining como una de las 100 mujeres más inspiradoras de la industria minera a nivel global. También nos acompaña esta mañana en el panel el señor Carlos Enrique Fernández, quien es presidente de la Cámara de Comercio e Industria institución que representa al empresariado regional y promueve el desarrollo competitivo y sostenible en el sur del país. Carlos cuenta con una sólida trayectoria empresarial, ha sido presidente del directorio de la Caja de Arequipa, director de la Federación Peruana de Cajas Municipales, presidente de la Asociación de Equipo del Perú,
así como también gerente general de Perumoto, entre otros cargos relevantes. Su liderazgo y compromiso lo han consolidado como un referente del sector privado de la región. Finalmente, y no por eso menos importante, contamos con la participación del señor Henry Polanco Cornejo, que es vicerrector de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, UNSA, institución clave en la formación de talento y el impulso de la ciencia y tecnología en la región. Henry es ingeniero metalurgista por la UNSA, donde también obtuvo su maestría en ingeniería metalúrgica y su doctorado en ciencias y tecnologías medioambientales. Tiene amplia experiencia en operaciones minero-metalúrgicas, habiendo sido jefe de planta en empresas como Centromín Perú, fundición de concentrados. En la UNSA ha sido docente y ha ocupado cargos académicos como director de escuela y responsable de posgrado en ingeniería y procesos. Además, ha realizado consultorías y fiscalización ambiental en el ámbito minero. En ese orden, los invito a tomar la palabra. Vamos a tener 2 rondas con cada uno de ellos. Nos acompaña siempre Gonzalo Tamayo para cualquier consulta que haya sobre su presentación. Estas 2 rondas nos van a permitir ampliar el análisis de lo que se ha presentado. Cada uno podrá poner sus perspectivas en torno al rol de la minería en el desarrollo sostenible de Arequipa. Quiero decir antes que la doctora Julia nos anunció cuando le invitamos que ya tenía un compromiso asumido para este día, al mediodía, así que es posible que ya tuviera que retirarse antes, lo menciono para no interrumpir la sesión. Así que Julia, por favor, adelante, muchas gracias. Gracias, Domingo, y en realidad creo que vamos a terminar antes de las 11, sin embargo, quería agradecer primero que nada a Jimena por la invitación a participar en este evento que para mí es muy importante, a Domingo y obviamente a Gustavo, que representan al Instituto de Ingenieros de Minas y a Rumbo Perú respectivamente. En esta ocasión tengo que hablar con 3 sombreros, porque voy a hablar con el sombrero de Sociedad Minera Cerro Verde, el sombrero de la Sociedad Nacional de Minería en algunos momentos, pero sobre todo con el sombrero de arequipeña, y arequipeña convencida de lo que la minería responsable, la que trabaja con los permisos correspondientes después de años para obtenerlos, es que el impacto que tiene no solamente en la ciudad de Arequipa, sino también en la calidad de las personas. Entonces, si en algún momento salto de un sombrero al otro, les pido su comprensión, pero creo que es importante resaltar primero que nada que a diferencia de lo que nos contó Gonzalo hace 2 años, ha habido varias condiciones que han cambiado estos 2 últimos años y que permiten además anunciar que de manera positiva el Perú ha mejorado, para sorpresa de muchos, su posición competitiva en la encuesta Fraser. La encuesta Fraser es una encuesta que se administra a nivel internacional para medir básicamente cuál es el atractivo que tiene un país como destino de inversiones. Y el Perú ha elevado su posición, ha mejorado su posición en 19 posiciones. Hemos subido del 59 al puesto 40. Básicamente, ¿por qué? Porque se confirma nuevamente la riqueza geológica que tiene nuestro país, por un lado, y también porque ha habido mejora en las políticas mineras. Cuando hablamos de políticas mineras, se refiere no solamente al tema de permisos, al tiempo que toma, sino también a la voluntad que tienen muchas veces las autoridades de solucionar o prevenir conflictos o de corregir temas, como en el caso de la minería ilegal. Por lo cual, aprovecho también para resaltar y agradecer las acciones que se están tomando en los últimos meses para lograr que nuestro país pueda desarrollar minería de manera responsable y lograr que lo haga también protegiendo a la persona, al medio ambiente, a la seguridad y sobre todo a los derechos humanos de todas aquellas personas que somos las que hacemos minería, que hacemos que Perú sea un país minero. Entonces, habiendo dicho esto, lo dijo Gonzalo, Arequipa es la principal empleadora minera a nivel nacional. Arequipa, de acuerdo al boletín estadístico de mayo del 2025 que produce el Ministerio de Energía y Minas, ha empleado directamente a 39.380 trabajadores en planilla. Imagínense la cantidad de personas que dependen de la minería. Solo en Arequipa es el 15.4% del total de trabajadores mineros en el Perú. Y para que sepamos un poquito, aterrizando números, en el caso de Cerro Verde,
Somos hoy día 5.400 personas que trabajamos en planilla en Cerro Verde y tenemos a 4.600 trabajadores en sus respectivas empresas, también prestando servicios a Cerro Verde prácticamente de manera permanente, lo cual nos lleva además a calcular no solamente por 6, como decía Gonzalo, porque en el caso de Arequipa, al no tener Cerro Verde un campamento y tener una interacción, estar tan cerca con Arequipa, una interacción tan grande con los arequipeños, los servicios que nos prestan los arequipeños nos permiten asegurar, de acuerdo a estudios hechos por Apoyo Consultoría, que tenemos 101.000 trabajadores, empleos indirectos que se generan gracias a las operaciones de Cerro Verde, lo cual a nosotros nos llena no solamente de orgullo, pero también de una gran responsabilidad, porque como Cerro Verde necesitamos asegurar que nuestras operaciones puedan ser no solamente eficientes, sino sostenibles en el tiempo, a fin de que estos trabajos y estas personas puedan continuar beneficiándose del empleo y de los servicios que nos prestan a la operación. Entonces, decía Gonzalo que efectivamente Cerro Verde fue el primer productor de cobre en el año 2024. Al momento no es el caso, y por eso decía que tenemos que ser muy eficientes y muy responsables, porque nosotros en Cerro Verde, como saben, estamos operando desde antes del año 70, con Anaconda Mining desde el año 1916 aproximadamente, Minero Perú 1970, con Cyprus Climax desde 1994. Pero el depósito de cobre cada vez tiene menor cantidad de contenido. Entonces, por eso es que tenemos que ser más eficientes, y este año no estamos al momento como primer productor. En el último trimestre hemos sido el tercero mayor productor de cobre y segundo de molibdeno a nivel nacional. Habiendo dicho esto, también comentar que desde el año 2005 a la fecha hemos pagado más de 8.570 millones de dólares en contribuciones en general, en inversiones en general, y contribuyó con 8.937 millones 2005 al 2024 en impuestos y otros pagos como cargas administrativas al Estado peruano. 8.937 millones de dólares del 2005 a la fecha, aportes por canon minero de 239 millones de dólares solamente en el año 2024 y acumulado de 2.502 millones de dólares del 2005 al 2024. Recordemos que el canon minero es la mitad del impuesto a la renta que paga Cerro Verde, lo cual nos hace calcular que el impuesto a la renta en ese periodo ha sido de 5.004 millones de dólares aproximadamente. Y además, en realidad, la actividad de Cerro Verde representa el 32% de la producción total en general. Entendemos que sigue agricultura, también hay exportaciones de alpaca, entre otros, pero lo más importante es que las actividades de Cerro Verde vienen beneficiando a la ciudad de Arequipa, no solamente con lo que mencionó Gonzalo, sino que quisiera complementar aquellas que están referidas al agua en general. Y tengo un minuto, voy a tratar de resumir el círculo virtuoso del agua, que muchos de ustedes ya lo conocen y lo viven todos los días en sus domicilios, pero gracias al trabajo de Gaza primero y Cerro Verde, hicimos y construimos represas en las alturas de Arequipa para mejor regular el agua que se perdía durante la época de lluvia. Gracias a Pillones primero, a Bambutaña después, y San José de Usuña también, que se ha cofinanciado con el gobierno regional de Arequipa. Desde el año 2006 que entró en operación Pillones a la fecha, se han reservado o acumulado 1.600 millones de metros cúbicos en las represas, lo cual equivale más o menos a 20 años de la dotación de agua potable para Arequipa. Estas represas han permitido que en las épocas de sequía ninguno de nosotros tenga que estudiar a vela, como algunos lo hemos hecho, los más jovencitos, sobre todo cuando tuvimos los apagones en los años 83, 84, porque no había agua. Entonces, esto para entender un poquito la magnitud, pero también sumar que son 500.000 personas que reciben hoy día agua potable gracias a Miguel de la Cubibarra, una planta íntegramente financiada por Cerro Verde, donada a Sedapar, y hoy día el río Chili está limpio porque el 96% de sus aguas son tratadas en el enlosado. El mayor ejemplo y el mejor ejemplo de economía circular en el mundo, en el cual
gracias a esta planta financiada por Cerro Verde, rehusamos en nuestras operaciones 1 metro cúbico en promedio anual, pero se limpia el río Chili. Ningún arequipeño paga por su operación y mantenimiento porque lo hace Cerro Verde, y considerando el crecimiento de la ciudad, que ya es bastante explosivo, estamos trabajando con SEDAPAR en una ardua negociación, una posible solución para la expansión que se necesita y atender las necesidades de crecimiento futuro también de la ciudad. Ojalá que para Perú-Ming, Jimena, podamos darte la buena noticia, pero todo depende de la negociación que se está llevando a cabo. Entonces, esto para la primera intervención, y agradezco nuevamente la invitación. Muchas gracias, Julia, muy interesante. Realmente un ejemplo de lo que viene haciendo Roberto. Es el turno del señor Carlos Enrique Fernández, quien es presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa. Como les dije, es una institución que representa al empresariado regional y promueve el desarrollo competitivo y sostenible del sur del país. Adelante, Carlos, por favor. Muchas gracias. Gracias por la invitación, buenos días, gracias por la invitación. Desde la Cámara de Comercio y como empresario, yo creo que la inversión es el único camino que nos puede sacar al país de la situación que estamos. La inversión nos trae capital, nos trae tecnología, nos trae innovación, nos trae puestos de trabajo y consumo. Queremos el consumo para que la rueda de la economía local comience a ser. Aprovechar esta ola de los precios de los minerales que están al 100% por encima de hace 5 años. Sabemos que estos 8.000 millones que trae la inversión es un progreso para Arequipa. También somos conscientes que esos 8.000 millones son rentables para las empresas mineras. Por lo tanto, yo creo que hay que apoyar todos estos proyectos, hay que apoyar para que se impulse más rápidamente la rueda de negocios para todos nosotros y estar alineados con la Cámara de Comercio, que la Cámara de Comercio está hoy en día en una campaña que es Arequipa, una región para invertir. Abrimos las puertas a todas las inversiones, sean mineras, agrícolas, industriales y de energía. Estos 8.000 millones significan el 32% del PBI de Arequipa. Ojalá volvamos al 38% en los próximos años, que Arequipa tenga mayor inversión minera. Así como apoyamos también la inversión, queremos pedir a las empresas mineras que colaboren y contraten a proveedores locales, a empresas locales, que ese 12% que tienen como participación le eleven a un 25%, porque nosotros somos dueños de los terrenos y tenemos que tener mayor actividad comercial y económica dentro de estos grandes proyectos. Y nuevamente felicitar a Perú-Ming por esta 37 convención y agradecer a todos ustedes su presencia. Gracias. Gracias, Carlos. Nos acompaña también en el panel el señor Enrique Polanco Cortejo, quien es vicerrector de investigación de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, y nos acompañó también en la 2023 en una ponencia como esta, en la primera versión de este estudio que nos ha compartido Marco Cónsul. Así que los dejo con él para que nos comparta su apreciación sobre lo que estamos hablando. Gracias. Gracias, muy buenos días a todos. Un agradecimiento a toda la organización de Perú-Ming por la invitación. Saludar a Julio, a Domingo, a Jimena por esta invitación. Bueno, en la Universidad Nacional de San Agustín, pues nosotros hemos implementado un lema hace 8 años atrás. Docente que investiga, que puede enseñar. Y bajo este lema y con los recursos que nos proporciona la minería, hemos logrado que la Universidad Nacional de San Agustín en los últimos años escale en su posicionamiento en la formación profesional, en investigación y responsabilidad social, que son sus 3 funciones, a las 10 mejores universidades del país y una de las primeras a nivel de provincias. Nosotros tenemos una consecuencia directa de la minería en nuestro desarrollo. Somos beneficiarios del canon minero, regalías mineras. En los últimos 4 años hemos recepcionado alrededor de 350 millones de soles por canon minero.
de los cuales 175 millones hemos invertido en investigación. Los otros 175 se han invertido en mejoramiento académico, como son infraestructura. Se han construido los pabellones de ingeniería ambiental, pabellón de turismo, el pabellón de ciencias de la comunicación. Actualmente estamos en proceso de construir el pabellón de la filial en Majes y también se hizo el pabellón de la filial en Mollendo. Eso gracias al aporte de la minería. Y en investigación de igual forma hemos invertido en equipamiento de nuestros laboratorios alrededor de 70 millones de soles. Para ello tenemos una torre de investigación donde contamos con 25 laboratorios, de los cuales ya 13 están totalmente implementados y 12 en proceso de ejecución. Además, nos ha permitido que a través del impuesto de plano minero que nos da directamente para desarrollo de investigación, nos ha permitido que nuestros docentes y estudiantes se inmiscuyan en investigación. Es muy cierto que los años iniciales del 2016 al 2022-23 mayormente está trabajado la investigación inicial porque si vemos los antecedentes, la Universidad Nacional de San Agustín hasta el año 2015 no figuraba en investigación. Tal es así que en la producción científica no llegábamos allá de los 30 artículos científicos publicados en revistas interesantes. A la fecha ya estamos alrededor de los 3.500 artículos científicos en revistas interesantes. ¿Y esto en qué nos ha beneficiado? A que nuestros docentes y estudiantes, a través de sus proyectos de investigación, podamos implementar los laboratorios de las facultades y escuelas por un valor en este momento de 23 millones de soles, lo que va a permitir y permite el mejoramiento de la formación profesional, que el estudiante se incentive y se motive en investigación y además pueda desarrollar tecnología. Tal es así que a partir del año 2023 ya estamos en otra etapa del proceso de investigación con la participación de estudiantes y docentes. Una investigación de impacto que nos permita salir ya a la comunidad, porque somos una universidad pública, recibimos dineros públicos y por lo tanto debemos retornar soluciones. Proyectos que estamos incentivando como por ejemplo el estudio de biohumedales para descontaminación de ríos, especialmente los ríos del sur, donde sabemos que tenemos tanto contaminación antropogénica como contaminación natural de metales pesados. Entonces, ahí estamos, con estos estudios, poder poner económicamente y ecológicamente proyectos que permitan mejorar la calidad de agua y mejorar la calidad de vida, o como dar valor agregado a todos los pasivos ambientales, especialmente relaves, que nos permite darle un valor agregado y darle un uso oportuno y que permita también una recuperación económica y tener un medio ambiente más actividad. También nos permite que la minería, a través de los impuestos que nosotros recibimos, tengamos en este momento alianzas estratégicas que nos han permitido darnos visibilidad en el mundo, como Universidad Nacional de San Agustín y como país, y lógicamente como Argentina, de tal forma que nos permite a nosotros desarrollar investigación. Esta es quizás la importancia que tiene la minería para nosotros como universidad. Y lógicamente, si la universidad crece, si la universidad se desarrolla, vamos a tener una mejor formación profesional, tener profesores más competentes y competitivos, y que de esa forma el sector industrial y toda la comunidad en general, donde recepciona el trabajo de estos profesionales, tengan un mejor servicio. Esa es la expectativa y lo que nosotros cuidamos en el futuro. Esperamos continuar en ese esquema y que la minería, el empresariado, la sociedad y nosotros formemos una coalición de forma tal que miremos no solamente la cuestión empresarial, la cuestión académica, la cuestión minera, la cuestión de sociedad, sino el conjunto. Buscar el bienestar de la sociedad, buscar el bienestar de la comunidad, dar calidad de vida. Y esperemos que el Estado tenga mayor presencia, porque lamentablemente vemos y analizamos, y como dijo Julia, quizás la minería informal es uno de los problemas más críticos que tenemos. Y mientras no tengamos una presencia fuerte del Estado, no vamos a ser posible que nosotros, como academia, como empresa, podamos nosotros
sacar o tener solución a ello. Tiene que ser una presencia muy fuerte del Estado. No es posible ya que tengamos pérdidas ingentes de dinero por toda la informalidad. Cuánto de oro no es reportado en las estadísticas y que simplemente estamos perdiendo impuestos, estamos perdiendo ingresos para todos nosotros. Y de igual forma, el problema ambiental que nos genera la minería no está. Si nosotros hacemos un análisis crítico y muy objetivo, el problema ambiental está en otros sectores. La minería tiene una tecnología muy controlada y quizás en el país y en el mundo es el sector productivo que mayor control tiene en medio ambiente y donde mayormente ha desarrollado tecnología, de forma tal que el efecto de contaminación de minería es mínimo. Si solamente vemos en el agua, la minería utiliza el 1.5% del agua. Por lo tanto, no podemos decir que es primero la minería o la agricultura, si solo utilizamos en minería el 1.5% del agua dulce. El resto, y si comparamos con otros sectores, pues podríamos sacar conclusiones de que la minería es quizás el soporte de nuestro país. Recordemos, nuestro país es un país milenario en minería. Desde los tiempos de nuestros pre-incas e incas hacemos minería. Y siempre lo hemos hecho y la seguiremos haciendo porque el potencial minero del Perú es uno de los más ricos en el mundo. Somos un país polimetálico, no como Chile, por ejemplo, que es un país monometálico. Entonces, actualmente, bajo el precio de los metales que tenemos, creo que estamos teniendo oportunidades muy fuertes de tener mayores ingresos y eso significa mayor desarrollo para nuestro país. Gracias. Muchas gracias, por estas reflexiones. Antes de pasar a la segunda ronda, quiero hacer algunas reflexiones. La minería formal en el Perú ha demostrado compromiso con el país. Somos el tercer productor mundial de cobre. Fuimos hasta hace poco los segundos, cobre Congo nos pasó el año pasado, y somos el segundo productor mundial del zinc. Jugamos en las ligas mayores, en las ligas mundiales. Tenemos un portafolio de proyectos mineros, como se ha dicho hoy, que supera los 64.000 millones de dólares. Y en verdad, de nada nos sirve seguir acumulando este potencial de inversión si no lo ponemos en valor. Hoy por hoy se están construyendo dos proyectos de Amarilla y también en Moquegua tenemos San Gabriel, pero tenemos una cartera muy grande de proyectos. De hecho, Macrocónsul nos comentó hoy, en Arequipa tenemos 6 proyectos mineros relevantes. La optimización de Cerro Verde, el proyecto Zafranal y Amarilla, Pampa El Pongo, Don Javier, la ampliación Esperanza de Compañía Minera Carabalí. ¿Qué impide que este potencial se materialice? ¿Qué necesitamos hacer como país? Esto es un trabajo de todos, no solamente de las empresas mineras. Tenemos que trabajar colaborativamente, instituciones, autoridades, reguladores, las empresas mineras, por supuesto. Las empresas mineras solas no pueden llevarlo a cabo. Es importante tomar conciencia de la ventana de oportunidad que tenemos como peruanos. Hay una condición, ya se dijo, de precios altos en esta coyuntura por la alta demanda de la transición energética que genera la automovilidad. Tenemos que aprovechar esa ventaja competitiva de tener los recursos, tenemos que ponerlos en valor. Yo creo que hoy por hoy Arequipa tiene el 32% del PBI de minería, el 90% de exportaciones, pero tiene un potencial aún mayor. ¿Qué tenemos que hacer? Aprovecharlo, trabajar juntos, todos los sectores que tienen que hacer con esta actividad. Así que con esta breve reflexión paso a esta segunda ronda que vamos a realizar en el mismo orden. Julia, por favor. Muchas gracias, Domingo, y me has ahorrado un par de minutos respecto a los proyectos mineros y el potencial que tenemos. Sin embargo, quería agradecer tanto a Carlos como al ingeniero Polanco por sus comentarios, porque me permiten resaltar que efectivamente la inversión es muy importante. Es clave para generar trabajo, para pago de impuestos y otros, pero esta inversión tiene que ser responsable. Tiene que ser una inversión que pague sus impuestos, que dé puestos de trabajo cumpliendo las normas, reitero. Y quisiera comentar que según el último estudio del Instituto Peruano de Economía, el Perú
viene hoy día enfrentando exportaciones ilegales de oro del orden del 40%. 40%. Entonces está perdiendo el país 22.000 millones de soles por estas exportaciones. Y solamente para que entendamos, del 2019 a la fecha se han cuadriplicado estas exportaciones, cuando la inversión formal de todos los proyectos que nos ha narrado Gonzalo Tamayo en su exposición solamente se han duplicado. Entonces nos está ganando la minería ilegal, y por eso es tan importante esta mesa en la que estamos participando activamente, convocada por el Premier, en la que se van a sentar las bases de la ley MAPE. Para que todos sepamos, ya existen normas para la minería artesanal y la pequeña minería o minería de pequeña escala. Ya están dadas. Hay mineros artesanales y pequeños mineros que han iniciado sus operaciones desde cero, siguiendo los procedimientos engorrosos, por cierto, de muchos permisos y de mucho tiempo, pero lo han hecho, lo cual nos dice que sí es factible hacer. ¿Para qué necesitamos la nueva ley MAPE? Para que se modernicen, actualicen estos procedimientos. Ojalá, además, nos permitan a todos también entender cuán técnica es la actividad minera. Escuchamos de incidentes en todas las operaciones, fatalidades, incluso en operaciones formales, porque a veces escapan controles que no necesariamente están bajo el manejo de todas las personas en una operación minera. Imagínense si no hay control, lo que puede ocurrir. Por eso es que escuchamos de tantos mineros fallecidos. Entonces es importante que esta nueva ley MAPE sea una ley muy técnica, que sea sencilla de entender y que además nos brinde no solamente la descripción de los derechos de los mineros artesanales y pequeños mineros, sino también las obligaciones que tienen. ¿Por qué? Porque al pagarse esos impuestos no solamente la UNSA se va a beneficiar, sino, como hemos visto, todas las transferencias de canon minero, no solo de Cerro Verde, sino de todas las otras operaciones, redundan en todos los distritos de la región Arequipa, en todos. Si bien es cierto, en el caso de Cerro Verde, Yarabá, Putumayo, Tiabaya, La Joya y el distrito de Islay son nuestras áreas de impacto directo, en el canon minero, Yarabamba, Putumayo y Tiabaya reciben más porque es donde está ubicada Cerro Verde. Pero todos los distritos de Arequipa, Cerro Colorado, Yura, etcétera, y también los distritos que están en Caravelí, en todas las 8 provincias, reciben un poquito de ese canon minero. Si tuviéramos más operaciones formales, nos beneficiaríamos todos en la región, pero este beneficio se va a traducir solamente si nuestros alcaldes pueden usar ese dinero de manera eficiente, cerrando las brechas en obras de saneamiento, educación, salud, entre otros, de manera técnica, para que las obras además sean bien hechas y en beneficio de más personas. Y hablando de esto, necesitamos simplificación de permisos, no solamente para la actividad minera y que se materialicen los 64.000 millones de dólares de inversiones, sino también para que haya más exploración, se conozca más nuestra geología, para que estas obras que los alcaldes tienen que realizar con el canon minero puedan hacerlo siguiendo los permisos simplificados, esperamos, para todos. Entonces, simplificación de permisos para minería, pero también para obras públicas, sin bajar la valla, sin bajar los estándares, nos van a ayudar a todos. Y hablando de obras y públicas, quisiera comentarles que Cerro Verde hizo todo el círculo virtuoso del agua con inversión directa, directamente en su bolsillo, por las razones correctas, por una decisión empresarial que se tomó y porque usamos parte del agua también. Sin embargo, ya desde el año fines del 2023 estamos ya haciendo obras por impuestos. Somos nuevos en la materia, pero ya tenemos 7 proyectos. Uno es el Colegio Arequipa, hay una facultad de agronomía en la UNSA y de administración que estamos mejorando en la UNSA, creo que va a ser el primer proyecto en terminar y que vamos a inaugurar pronto. Y además tenemos, en total de los 7, son 4 proyectos que son en materia educativa y 3 en transporte y vías de comunicación. Entonces esto nos da la pauta de que sí se puede trabajar el sector público, el sector privado, no solo en proyectos como el Círculo Virtuoso del Agua, sino en muchos otros a través de obras por impuestos para beneficio de todos nosotros. Pero para eso, inversión responsable e impuestos para poder invertir. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Julia Torreblanca. Vamos a terminar la vuelta con el panel y vamos a escuchar seguidamente al final al economista Gonzalo Tamayo, que sigue con nosotros conectados y va a referirse a los comentarios de los panelistas.
Seguimos entonces con Carlos, por favor. Gracias. Como Cámara de Comercio, abrimos y apoyamos toda inversión y, como dijo Julia, una inversión seria. La Cámara de Comercio no está de acuerdo con ningún negocio ilegal. Por lo tanto, reprochamos la minería informal o ilegal. También aprovechamos la oportunidad para pedir a las autoridades que se respete el libre derecho de tránsito. No podemos permitir que nos bloqueen la carretera 11, 12 días. Eso vamos a exigir como Cámara de Comercio. Yo siempre breve, al final, yo sí quiero felicitar a Cerro Verde. Yo sí veo que es una minera emblemática de Arequipa, que, como digo, Julio, está dentro de la ciudad, que sí tiene una actividad de apoyo social, educativo, infraestructura. Yo lo veo, lo observo hace muchos años, trabaja organizadamente, apoya la educación y mucho trabajo social. Gracias. Creo que Julio ha dicho una gran verdad. Si no hay inversión, no hay trabajo. Si no hay trabajo, no hay impuestos. Si no hay impuestos, no hay salud, no hay educación. Lógicamente, el país pierde. La inversión es bastante importante y consideramos que, de acuerdo a lo que nos mostró Gonzalo, los gobiernos locales, los gobiernos regionales no son muy efectivos en hacer inversión. La inversión pública también trae puestos de trabajo y trae otros beneficios. Nosotros, como universidad, y Julia lo mencionó, estamos haciendo actualmente la filial de Agronomía y Administración en el Pedregal. En este mes de septiembre estaremos inaugurando. Y hemos desarrollado obras sobre impuestos con el sector minero, con las empresas, por ejemplo, la torre de investigación. Estamos iniciando su ejecución en biomédicas y la torre de ejecución que inauguramos en ingenierías es producto de esta unión, de este convenio entre la minería y la universidad. Una estrategia realmente importante e interesante que realmente minimiza en 100% que las obras públicas lleguen a un nivel de corrupción, a un nivel de adendas, a un nivel de alargamiento de tiempos. Porque es muy simple. El sector público, nosotros como institución planteamos la obra, ponemos el perfil y la institución privada, la empresa, la ejecuta. Y la empresa privada, lógicamente, no va a entrar en todo lo que conocemos nosotros dentro de la administración directa de obras. Por lo tanto, minimiza todo ese esquema de corrupción. Consideramos que este esquema que nosotros como universidad, como institución, estamos desarrollando con la empresa privada, especialmente con la minería, pues da resultados. Creemos que debemos más bien propulsarla y acentuarla mucho más. Eso nos va a permitir a nosotros que haya una relación y un vínculo más estrecho entre empresa, academia y la sociedad. Es cierto, muy buen tiempo nosotros hemos estado divorciados de la sociedad, divorciados de la empresa, pero ya hace 3 años atrás estamos llegando, tocando puertas a la empresa. ¿Para qué? Para que nuestros profesionales, nuestro capital humano que nosotros formamos, sean lo más competitivo posible. Tal es así que el año pasado hemos planteado la reestructuración curricular de todas las escuelas profesionales, pero que estén alineadas a un diagnóstico y a la necesidad que tiene la sociedad en el sector productivo, en el sector educación, en el sector salud. De forma tal que la formación de nuestros profesionales sea adecuada y acorde a las necesidades de la sociedad, del desarrollo del país y, lógicamente, de la empresa. Formar profesionales productivos. Y en ese sentido, la investigación nos está dando ese pie a eso. Y la investigación la estamos desarrollando con recursos de la minería. Para nosotros, el desarrollo de todos los proyectos mineros que estén pendientes, como por ejemplo, yo no entiendo, y discúlpeme que lo haga en forma personal, mi opinión, no entiendo por qué más de 15 años no se pone en operación Tierra Fría. No lo entiendo. Pero creo que ahí falta, quizás está. Entonces, tenemos que mirar y tener esa mirada hacia que si no invertimos en minería, en el sector fabril, en la agricultura y en todos los demás sectores, pues simplemente quien pierde es el país.
no habrá trabajo, no habrá oportunidad para los jóvenes, no habrá impuestos, no habrá salud, no habrá educación. Entonces creo que es un momento oportuno y Perumín debe ser una ventana hacia ello. ¿Para qué? Para que desde acá motivemos a las autoridades, a los mismos dirigentes sociales, dirigentes empresariales, que el país es primero, que nosotros como país tenemos un rico potencial, no solo en minería, lo tenemos en agricultura, lo tenemos en pesca, lo tenemos en turismo. Entonces, pues es oportunidad y es momento que desde Perumín no tengamos solamente una mirada a la minería, sino desde ahí irradiemos a los demás sectores de forma tal que seamos entendidos como academia, como empresa, para que logremos un desarrollo del país. Gracias. Muchas gracias, Henry. Quiero darle el pase a Gonzalo Tamayo, quien nos ha estado acompañando, escuchando la intervención de los panelistas. Gonzalo, por favor. 5 minutos. Muchas gracias, Domingo, y gracias a Henry, Carlos, pues a Julia por los comentarios. Yo quiero ser muy breve, solamente reforzar algunos de los temas que fueron mencionados por los comentaristas, pero por otro lado también pensar un poco más hacia el futuro, ¿no? Porque estoy seguro que durante este Perumín uno de los temas centrales de discusión va a ser cómo el mundo va a seguir requiriendo los minerales que el Perú produce y que están en condiciones de producir aún más, y que, por ejemplo, ¿qué necesitamos para recuperar ese segundo puesto en la producción de cobre? ¿No? Y los esfuerzos que requerimos hacer para que de repente en los próximos 10 años podamos tener nuevamente proyectos de clase mundial, es decir, superiores a 300.000 toneladas, 300.000 toneladas en operación, ¿no? Ahí creo que tenemos un reto importante. Repito, en un contexto donde la mirada de largo plazo de los precios internacionales seguramente va a ser un eje para la política económica peruana de los próximos 10 años. Y cuando hablo de la política económica peruana, quiero detener un poquito en la primera palabra, política. ¿Por qué? Porque el próximo año no solamente tenemos elecciones presidenciales, también tenemos elecciones municipales y elecciones regionales. Es decir, el próximo año vamos a tener que probablemente ir a votar por 4 o 5 veces, 4 o 5 funcionarios. Por supuesto, presidente, primera vuelta, segunda vuelta, gobiernos distritales, gobiernos provinciales y gobiernos regionales. En caso puede haber también segunda vuelta. Por lo tanto, el próximo año es un año tremendamente político, y creo que esa lógica política en Perumín vamos a discutir cómo en esa discusión política se asegura que logremos aprovechar el ciclo internacional de precios, por un lado, avancemos en el desarrollo de proyectos que tienen demasiado tiempo. Concuerdo con Henry con ello, y en un momento cuando estar en el ministerio tratamos de empujar y hacer todo lo posible que debería ser realidad. Afortunadamente hay avances últimamente y que deberían seguir siendo, por supuesto, más dinámicos posible. Y por último, en línea de investigación, yo quería hoy día compartir con ustedes alguna información de algo que me preocupa, que es el efecto, por ejemplo, de el uso del mercurio en esta minería informal y ilegal en condiciones no seguras, y por la naturaleza del mercurio, cómo se relaciona con gente, pobladores o fauna que está expuesta a esta minería ilegal. Yo idealmente estuve tratando de ver si en la línea de investigación, y doy una propuesta, si alguien puede hacer un seguimiento de cómo ha evolucionado el contenido de mercurio en algo que nos gusta mucho a todos, los camarones en el río. O sea, ¿cuál es el efecto de minería informal y ilegal en las zonas altas de Apico, Coña, que esa actividad de minería ilegal e informal utiliza, por supuesto, mercurio, ¿no? Y ese es solamente uno de los ejemplos o una de las discusiones que no está en la agenda pública, que creo que desde el punto de vista de las áreas de investigación
contribuiría mucho a poner en evidencia elementos que hoy no están en el debate. Más allá de los impuestos que no se pagan, más allá de la inseguridad, más allá de situaciones que tienen que ver con inseguridad y corrupción. Pero, por supuesto, espero verlos conmigo. Aseguro que voy a estar allá, no vamos a tener problema con aviones esta vez. Y la mejor de las suertes a los organizadores y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Gonzalo. Dada la utilización del tiempo, antes de pasar a las palabras de cierre, tenemos 3 minutos que quiero concedérselos a Julia Torreblanca para que cierre tu intervención del panel. Muchas gracias, Domingo. Y quería agradecer a Gonzalo porque su presentación nos hace reflexionar mucho de las oportunidades que tenemos. Como ha dicho Henry, en Arequipa no solamente somos una región minera, tenemos muchísimas oportunidades. Entonces quisiera sí reflexionar, por ejemplo, en obras por impuestos estamos trabajando con otras empresas, no solamente Cerro Verde, es Yuras, Interban, Ferreros, etcétera, etcétera, que se están animando para trabajar por obras por impuestos y es una oportunidad grande para materializar proyectos importantes. También decía que iba a hablar en el sondero de Sociedad Nacional de Minería en algún momento, reflexionar también que tenemos la oportunidad de cambiar el rumbo del país con una buena ley de minería artesanal y pequeña minería, y ojalá que todos nosotros podamos sumarnos a ese esfuerzo y de manera responsable pedir que nuestros recursos se pongan en valor, pero también poner en valor el trabajo de las personas y que sea un trabajo digno de paso. Y finalmente, reflexionar que un círculo virtuoso del agua o todas las obras que mencionaba Carlos que hacemos por educación, que hacemos por responsabilidad social, entre otros, podría multiplicarse. Necesitamos más de un Cerro Verde. Si tuviéramos más proyectos responsables en Arequipa, ya los comentó Gonzalo en su presentación, son 6 por lo menos, y otros en exploración, imagínense cómo Arequipa podría avanzar, tener mayor desarrollo, no solamente en personas, en índice de desarrollo humano, que eso es lo que buscamos, menos pobreza y más trabajo, sino también en mejor infraestructura, que es la que necesitamos en la ciudad. Nos estamos quedando y tenemos que ponernos juntos. ¿Y cómo salió un círculo virtuoso al agua? Gracias a las personas que se sentaron a trabajar por Arequipa, a priorizar lo que necesitamos. Entonces, como arequipeña, hago la reflexión que todas las personas debemos ser no solamente transparentes, olvidarnos de temas de corrupción y trabajar juntos para lograr los objetivos que tenemos como ciudad. Entonces, creo que ese es un llamado de atención para todos nosotros los que vivimos en Arequipa y la oportunidad en Perumín podamos reencontrarnos, terminar de discutir y ojalá encontrar la solución a estos temas que a través de la Cámara de Comercio esperamos también se canalicen para tener mejores vías, mejor tráfico en la ciudad, para tener más visitantes y más turismo también. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Julia. Y sin duda, muchas gracias a todos por las intervenciones, los aportes, no solo enriquecen esta conversación, sino que también refuerzan la idea de que la minería es una plataforma para el desarrollo cuando se construye desde el diálogo, la responsabilidad y la debida articulación con el entorno, como se ha hablado hoy. Finalmente, antes de ahora cerrar, unas palabras para comentar sobre Perumín. Durante el desarrollo del evento esperamos contar con más de 65.000 visitas. El año pasado se registraron cerca de 60.000 a lo largo de una semana. Además, en la Feria Tecnológica de CENIN encontraremos más de 1.200 stands y han sido debidamente contratados con la participación de más de 800 organizaciones entre públicas y privadas. México reunirá delegaciones de 16 países. Participan en los pabellones internacionales países como Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos, Finlandia, Hungría, Reino Unido, Sudáfrica, Suiza, Turquía e Italia. En esta edición contamos con el país de Alemania como un país aliado, siendo un modelo de desarrollo industrial y tecnológico, donde los minerales juegan un rol protagónico en sus esfuerzos hacia la transición energética.
Por primera vez, Perumin tendrá una alameda de la academia, un espacio de exhibición que contará con la participación de 24 centros educativos entre peruanos y extranjeros, universidades e institutos tecnológicos, quienes compartirán sus propuestas de proyectos e investigaciones en el ámbito. Así que nos espera una gran semana, tercera semana de septiembre, a un llamado para que todos los arequipeños se conviertan en embajadores de Arequipa y por supuesto de Perumin, acoger a todos los que nos visiten y por supuesto asegurar que todas las próximas ediciones de Perumin se sigan realizando en Arequipa. Ahora que terminemos, después de una foto, vamos a pedirles que nos acompañen para hacer un breve recorrido por las instalaciones que se están construyendo para que de alguna manera puedan también visualizar el impacto de infraestructura que va a tener acá Cerro Juli, la edición 37 de Perumin. Así que agradeciéndole a Jimena por la confianza que me han brindado para que dirija Rumbo a Perumin durante las diversas ediciones en estos 2 años de preparación, a Gustavo de Vinatea, que es nuestro gerente general del instituto, y a todos los participantes que nos han acompañado, a Gonzalo Tamayo. Muchas gracias y hagamos una foto ahora y después hagamos este recorrido. Muchas gracias. Bueno, amigos de Actualidad CS, así culminamos esta conferencia aquí en Cerro Juli, donde se habló de la minería en Arequipa y lo que espera en este Perumin 37.